Tenía unos 13 años cuando esto me sucedió. Se acercaba el cumpleaños de mi mamá y no tenía idea de qué regalarle. Así que decidí llamar a mi tía para pedirle ayuda. Acordamos reunirnos en el pueblo el sábado por la tarde, justo después de mi clase de piano para no tener que apresurarnos. Fui a mi clase de piano como de costumbre, dejé mis libros en casa y luego fui a la parada de autobús para tomar el autobús al pueblo. Mientras esperaba, un taxi se detuvo y el conductor bajó la ventanilla. Me gritó, ¿vas al pueblo? Déjame llevarte. Sin acercarme al taxi, le respondí que no podía pagar un taxi y que el autobús estaría ahí en un minuto. Como de costumbre, iba con bastante retraso. El taxista se puso agresivo, insistiendo en que me subiera a su taxi y que no me cobraría por ir al pueblo. Me mantuve firme, negándome rotundamente a subir. Su tono se volvió más agresivo. Me exigió que subiera a su taxi durante el siguiente minuto. Justamente en ese momento, otra persona llegó a la parada de autobús. El taxista aceleró, maldiciéndome por no subirme a su taxi. Cuando llegué al pueblo, le conté a mi tía todo lo que había pasado y ella me preguntó si tenía el número de matrícula para poder reportarlo. Le expliqué que no quería acercarme al taxi para obtener el número y que al principio pensé que solo estaba buscando un pasajero. Estoy completamente segura de que si me hubiera subido a ese taxi, no me habrían dejado en el pueblo, sino que me habrían llevado a otro lugar. Ella me dijo que la próxima vez que me pasara algo así, les dijera que se fueran a la mierda o gritara, y que si alguna vez intentaban acercarse a mí, simplemente corriera. Si algo así vuelve a suceder, definitivamente seguiré su consejo. Estaba viviendo en Abu Dhabi cuando esto pasó, tenía 17 años. He tenido varias experiencias con taxistas allí que podrían encajar en este vídeo, pero esta fue, sin duda, la peor y más espeluznante, y me gustaría compartirla con todos ustedes. Era el Boxing Day de 2012 y iba a la casa de mi amigo para su fiesta de Boxing Day. Vivía en un complejo que estaba un poco alejado de la propia isla, y aunque no era un barrio suburbano rural según los estándares más comunes, se podía considerar como tal. Estos suburbios residenciales también estaban en su mayoría en desarrollo, cada bloque tenía una nueva obra en construcción, un montón de casas vacías, no había cámaras de seguridad en ese entonces, etc. Tampoco había aceras, solo parches de escombros y arena divididos por carreteras asfaltadas. Ahora, los taxis en los Emiratos Árabes Unidos son increíblemente comunes, solo tienes que levantar la mano y uno se detiene. Y en ese entonces había menos seguridad, no había cámaras ni micrófonos en el coche, solo el taxímetro. Tomé un taxi y me senté en el asiento delantero, como resultado de una experiencia pasada que tuve, y nos pusimos en camino. Las cosas empezaron normalmente, hablamos como lo haría normalmente al subir a un taxi, cuánto tiempo llevas viviendo aquí, te gusta el lugar, etc. Finalmente llegamos a la autopista y después de cruzar el agua hacia el continente, se detiene en la vía de servicio, y sin decirme nada, saca su teléfono y llama a alguien. Habla en su idioma nativo, y es de ascendencia del sur de Asia, así que no tengo ni idea de lo que está diciendo. Pero le pido amablemente que continúe conduciendo ya que el taxímetro sigue encendido. Él asiente, cuelga y sigue conduciendo. Esto sucede una segunda vez, de nuevo sin decir nada ni avisar, y ahora empiezo a sospechar. Esta vez le vuelvo a pedir que siga conduciendo, pero me ignora y sigue hablando por teléfono. Estamos en la autopista, así que no puedo bajar por miedo a que me pise un coche, a no poder tomar un taxi o a que me atrapen por cruzar la calle sin cruzar por el paso de peatones. Después de unos minutos, vuelve a ponerse en marcha y salimos de la autopista, todavía en dirección al lugar al que tenía que ir. Llegamos a la primera rotonda donde tenemos que girar a la derecha, pero sigue recto.
todo el mundo sabe dónde está este complejo, es el más grande de la ciudad, y como taxista, no hay posibilidad de que no sepa cómo llegar, así que ahora estoy aún más sospechosa y siento una especie de miedo, como si conociera esta situación y lo que podría estar pasando. Le pido que dé la vuelta en la siguiente rotonda, pero me ignora. Ahora estoy empezando a ponerme nerviosa y enfadada, y le pido que simplemente pare el coche y que bajaré y caminaré. No. Literalmente me ignoró y siguió concentrado en la carretera. En este punto, le estoy gritando, usando varios insultos, etc., y está claro que tiene otro plan. Finalmente, sale de la carretera principal y toma un camino de tierra que lleva unos cientos de metros hacia una enorme obra en construcción y sigue conduciendo por él. Entonces se vuelve hacia mí y me dice que me siente en el asiento trasero, y lo repite de manera cada vez más contundente hasta el punto de que estamos gritándonos el uno al otro. Al final del camino de tierra hay una vieja furgoneta pequeña con unos 5 tipos de pie junto a ella. No me doy cuenta inmediatamente, todo lo que me importa es que el coche se ha detenido y estoy en el asiento delantero para poder salir, no estoy encerrada. Inexplicablemente, le tiré algo de dinero. Y salí del coche con mi bolso y empecé a caminar de regreso por el camino, trotando hacia abajo. Solo puedo imaginar que las llamadas telefónicas que hizo antes fueron a estos hombres de la furgoneta, porque cuando empecé a escapar, ellos se suben a la furgoneta y conducen hacia abajo para atraparme, mientras que el taxi da la vuelta y hace lo mismo. Todos se detienen delante de mí, como lo hacen los policías en las películas cuando detienen a un ladrón de bancos y saltan. El taxista corre hacia mí, me agarra y me grita en la cara que me suba a la furgoneta. Todavía puedo sentir el calor húmedo de su aliento en mi cara, y las pequeñas gotas de saliva que me salpicaron las mejillas. Esto, honestamente, simplemente me enfureció, así que lo agarré por el cuello y lo empujé contra su coche, le grité algo, no recuerdo qué, y lo solté. Todos sacan sus teléfonos y empiezan a llamar y a mandar mensajes, y se acercan a mí, así que me fui de allí lo más rápido que pude, corrí todo el camino hacia abajo y volví a la carretera principal, y fui a casa de mi amigo a pie. Sé que debería haber tomado el número de matrícula, el número de identificación, etc., haber llamado a la policía incluso cuando estaba en el taxi, y mucho menos después de que sucediera. Sin embargo, yo era una joven de 17 años con una botella de Jack Daniels en mi bolso, camino a una fiesta con todos mis amigos bebiendo, en un país musulmán con una edad para beber de 21 años. La paranoia de los problemas que podría haber causado con eso fue suficiente para mantenerlo en secreto de las autoridades, aunque sí se lo conté a todos mis familiares y amigos. Así que sí, si nunca más pudiera volver a verte a ti y a tu pequeño grupo de la furgoneta, sería genial. Desafortunadamente, solo tengo que tomar uno unas 2 veces al año. Esta vez, sin embargo, estoy especialmente contenta de no haber tenido que hacerlo durante el invierno. Visité la casa de mi mejor amiga con otra amiga. Todo fue divertido, pero tuvimos que irnos a casa rápidamente porque estaba oscureciendo más rápido de lo habitual. Las 3 caminamos juntas porque teníamos que ir en la misma dirección antes de separarnos. Ya estaba bastante oscuro afuera y todavía nos quedaba un poco de camino. Tengan en cuenta que éramos muy jóvenes, yo era la más pequeña y las otras chicas solo tenían un año más que yo. Todo estaba bien hasta que este taxi se detuvo y nos preguntó si queríamos un aventón. Lo rechazamos cortésmente porque no nos quedaba mucho camino por recorrer, y aunque sí, las 3 estábamos demasiado asustadas por la idea de quedarnos solas con un hombre en el mismo coche a esas horas. Se volvió más insistente y luego agresivo. Empezó a gritarnos insultos antes de acelerar. Estábamos bastante asustadas porque era la primera vez que experimentábamos algo así. Sé que no es tan malo como algunas de las otras historias, pero cuando eres una adolescente, da mucho miedo.
Estaba muy contenta cuando llegué a casa sabiendo que estaba a salvo sin ningún conductor espeluznante tratando de llevarnos en su coche. Gracias a Dios que no pasó nada. Soy una mujer de 23 años y esto sucedió hace un par de años, tenía 19 cuando pasó. Antes de contarte esta historia, supongo que necesitas un poco de contexto. En ese momento estaba en mi segundo semestre de la universidad, así que la mayoría de mis clases estaban programadas muy temprano en la mañana. Aquí, en mi país, no hay residencias universitarias, así que tenía que ir y venir de mi casa a la universidad y viceversa. Siendo alguien que usa silla de ruedas, el transporte público era extremadamente difícil para mí. Teniendo eso en cuenta, y el hecho de que tomar un taxi donde vivo no es realmente la opción más segura, siempre he tenido un taxista en particular que me lleva a donde necesito ir todos los días. Él me recogía para mis clases y siempre estaba a tiempo, todos los días, excepto una mañana. Eran las 6:45 de la mañana y no había señales de él. Mi primera clase era a las 7 de la mañana. Realmente tenía que ir o llegaría tarde. Tenía miedo de que mis notas se vieran afectadas por faltar a esa clase, y en contra de mi mejor juicio, decidí tomar un taxi normal. No fue fácil porque no muchos se detenían al ver la silla de ruedas. No hay suficiente espacio, decían. Siempre terminaba esperando el siguiente. Se estaba haciendo tarde y todavía estaba bastante oscuro afuera. Entonces, uno de ellos finalmente aceptó llevarme. Debe haber sido el hecho de que llegaba tarde o lo pobre que me veía en ese momento. Solo lo miré una vez antes de subir al coche. Él me ayudó a poner mi silla en el asiento trasero antes de sentarse en el asiento del conductor. Fue entonces cuando pude verlo mejor. Sí, era un poco desaliñado y un poco sospechoso. Su rostro estaba sucio y tenía varios granos y marcas por todo. De nuevo pensé, ¿quién soy yo para juzgar? Solo es un viaje de 15 minutos y ya estoy dentro, así que solo sonreí y traté de ser amable, manteniendo la vista al frente. Parecía ser hablador, haciéndome todo tipo de preguntas extrañas a las que solo respondía con frases cortas y simples, asintiendo y tratando de no ser grosera. Después de un rato, simplemente dejé de responder porque se estaba volviendo realmente extraño. En cambio, comenzó a contarme sobre su vida, cómo se había separado de su esposa porque la encontró con otro hombre y cómo aparentemente quería matarlos a ambos. Más específicamente, me contaba las diferentes formas en las que los mataría. Estaba comprensiblemente aterrorizada por la forma en que me contaba todas esas cosas espeluznantes. Su voz estaba llena de rabia y su rostro se puso rojo. La mirada en su rostro nunca la olvidaré. Eran los ojos de un loco. En ese momento, mi mano estaba pegada a la manija de la puerta. Él seguía enojándose más y más, y yo quería más que nada lanzarme fuera del coche, pero obviamente no podía. Estaba en silla de ruedas. He hecho cosas horribles, señorita, dijo luego con una voz muy baja y silenciosa. Traté de mantener la calma. Solo unos minutos más, me dije a mí misma. No recuerdo mucho más de lo que me dijo antes de llegar al estacionamiento de la universidad, pero hay una cosa que sí recuerdo, el diablo estaba dentro de mí. No hace falta decir que fue un viaje bastante aterrador. Cuando me ayudó a salir del coche, también me dijo, ahora sé buena, o podría matarte. No le respondí nada. Simplemente le pagué y me fui. Después de unos 5 minutos, pude verlo desde el pasillo central, todavía sentado en el estacionamiento. No se iba. Tuve que dar al menos 3 vueltas al edificio principal hasta que finalmente se fue. Realmente no quería que supiera dónde estaba mi aula.
Incluso después de que se fue, decidí llamar a una amiga para que me acompañara a clase, por si acaso. Llegué 30 minutos tarde a clase, pero nunca he estado tan asustada y espero no volver a estarlo. Cuando empecé a salir con mi ahora esposo hace un par de años, siempre nos encontrábamos después de que él terminara de trabajar. Él traía su bicicleta y la dejaba en la calle porque vivía a unas cuantas millas de mí. En el pueblo donde yo vivía también estaba su trabajo, y él andaba en bicicleta unas cuantas millas al día. Después de encontrarnos, a veces salíamos con amigos, caminábamos hasta su bicicleta y luego él siempre quería que tomara un taxi. Yo le decía adiós con la mano mientras el taxi se alejaba. Yo vivía a unas cuantas millas del pueblo más cercano. Mi esposo vivía unas cuantas millas más lejos que yo, y siempre iba en bicicleta a casa. Nunca se me ocurrió revisar si el taxista tenía una identificación o si la cara coincidía con la foto para comprobar que la empresa realmente existía. Simplemente confiaba en que era real. Ahora siempre reviso estas cosas y llamo para asegurarme de que la persona realmente trabaja ahí. Probablemente suene realmente paranoico, pero están a punto de descubrir por qué. Me subí al taxi como cualquier otra vez. El taxista parecía cansado, pero asumí que estaba cansado de un turno largo o simplemente un poco tímido. Siendo un poco tímida yo misma, pensé que lo entendía. Como de costumbre, le dije a dónde me dirigía, a la casa de mis padres, donde vivía en ese momento. Tienes que ir por un camino muy largo en una calle de aproximadamente 1 milla de largo, luego hay 2 curvas. Si te pierdes una de ellas, no importa, solo tienes que seguir conduciendo un poco más y llegar a la segunda. El taxista se perdió la primera curva. Pensé que debía haber estado soñando despierto mientras conducía o que simplemente no conocía bien la zona. Pero le dije que siguiera conduciendo. Finalmente, el miedo se apoderó de mí y le grité, «Hey, hombre, te vas a perder la segunda curva». Él seguía conduciendo y no decía nada. Recuerdo haber agarrado mi teléfono para llamar a la policía, pero él pisó el freno de golpe. El teléfono se me cayó de la mano y aterrizó en el suelo, cerca de mis pies. Retrocedió sin siquiera verificar si había otro carro detrás de nosotros, y luego se preparó para tomar la segunda curva. Rápidamente le dije, «Aquí está bien, déjame salir aquí». Tenía muy mal presentimiento y no quería que supiera dónde vivía. Finalmente habló y dijo, «Lo siento, estoy muy cansado. Ha sido una noche larga». En ese momento, me sentí mal por haberle gritado y dudado, pero si no tomas la segunda curva, llegas al campo y no hay nada por varias millas más. Era comprensible que tuviera miedo de que ese fuera su destino. Le dije que no se preocupara, le di mi dinero y le dije que se quedara con el cambio porque me sentía mal por él al verlo tan cansado. Él dijo, «Gracias», y luego me sonrió antes de poner su mano en mi pierna y decir, «Sabes que eres una chica muy bonita». Sonreí incómodamente y le dije que tuviera una buena noche. Ni siquiera pude sacar un pie del coche cuando él me agarró del brazo derecho y me caí sobre mi costado. Me dolió mucho. Me las arreglé para levantarme y tratar de salir del coche, pero algunas cosas son borrosas. Recuerdo que él tiraba de mí, pude sentir el dolor en mis brazos. Finalmente logré sacar un pie del coche cuando me jaló del cabello y pude sentir el dolor en mi espalda. Logré zafarme y dejé todas mis cosas en el coche. Corrí a casa lo más rápido que pude. Por suerte, estaba a la vuelta de la esquina. Recuerdo haber subido las escaleras, llamado a mi novio y luego todo se puso negro. Aparentemente, me desmayé. Finalmente desperté al día siguiente en mi propia cama. Mi novio vino a verme y supongo que mis padres le habían contado lo que pasó.
Cuando finalmente desperté, tenía arañazos y sangre por todo el brazo y la espalda, causados por el taxista. No me di cuenta en ese momento, pero aparentemente el tipo también me mordió en el brazo. Decidí llamar a todas las compañías de taxis e incluso a la policía al día siguiente. Les di el nombre de la compañía y nadie había oído hablar de ella. También di una descripción de cómo era el hombre. Empecé a preguntarme si alguien más en nuestra ciudad había tenido la misma experiencia, así que decidí entrar a Facebook y preguntar. Para mi sorpresa, aparentemente muchas chicas que en realidad conocía dijeron que también habían tenido un encuentro con él. Una de ellas dijo que él se estaba comportando de manera sospechosa y presumía, por lo que no se subió al taxi. Otra se bajó cuando se quejó de que ella estuviera sentada en el asiento trasero y no en el delantero. La policía cree que él debió haberse asustado mucho y se echó para atrás del plan, o vio que estaba a punto de usar mi teléfono cuando pasó la segunda curva. Pero luego reunió el coraje para intentarlo de nuevo. Mi novio en realidad volvió a la misma zona de donde huí y todas mis cosas estaban tiradas en el camino, así que supongo que no quería pruebas en su auto. La policía lo estaba buscando, pero nunca salió nada de eso, hasta unos años después, cuando finalmente lo atraparon. Mi esposo y yo estábamos viendo las noticias y finalmente lo arrestaron. Una mujer había llamado a la policía y lo atraparon por muchos ataques e intentos de abuso. Realmente desearía haberle podido dar un buen puñetazo en la cara, pero estoy muy contenta de que lo hayan atrapado. Realmente espero que haya aprendido la lección de esto. Cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, mi hermana y yo nos mudamos al límite del distrito escolar, lo que afectó mucho los puntajes de las pruebas de la escuela. Entonces optaron por ponerme a mi hermana y a mí en un servicio de taxis escolares en lugar de hacernos cambiar de escuela. Era genial, cada mañana un conductor te llevaba a la escuela en un auto específico y luego, después de la escuela, ibas a la fila de recogida y entrabas al mismo auto con posiblemente un conductor diferente. Ya no teníamos que hacer todo el asunto del autobús y olía mucho mejor, era un ganar-ganar para nosotros los niños. Había como 4 conductores diferentes que rotaban nuestra ruta, así que los veíamos a todos muy rápido y nos sentíamos bastante seguras. Quiero decir, después de todo, estas personas estaban siendo examinadas y enviadas por la escuela, ¿por qué no confiar en ellas? Como cualquier otro día típico, salimos de la escuela y nos subimos al auto con el que no solíamos ver tan seguido, pero sí lo suficiente. Luego arrancó y seguimos con lo nuestro. Yo estaba hablando con mi hermana pequeña sobre su tarea, ya que acababa de comenzar el kindergarten ese año y estaba muy emocionada. Hablamos de todas las chicas malas en la escuela que la estaban molestando porque era más grande, diciendo que era lenta y que había reprobado el kindergarten. He notado que los niños son realmente malos a cualquier edad y me di cuenta de que para ese momento no tenía muchas amigas. Ya deberíamos haber llegado a casa, así que me asomo por la ventana y realmente no reconozco nada. Realmente confundida, pensé que tal vez era una nueva ruta a casa debido a la construcción. Entonces le pregunté, ¿a dónde vamos? Tengo que recoger a alguien, respondo. Inmediatamente supe que algo no estaba bien, pero tenía 10 años, así que no sabía exactamente qué. Y por supuesto, mi hermanita no parecía darse cuenta, ya que solo estaba tratando de hacer su tarea para no tener que hacerlo más tarde. Yo estaba tratando de ser entrometida y averiguar qué estaba pasando, mirando el GPS, pero lo había volteado para que no lo viéramos. Tampoco tenía teléfono porque mis padres no pensaban que a mi edad lo necesitara y que solo sería una pérdida de dinero. El hombre condujo durante unos 45 minutos. Durante este tiempo, pasamos por algunas granjas y muy pocos autos hasta que finalmente giró hacia un edificio de apartamentos y luego llamó a alguien, «Estoy afuera, ¿dónde estás?» «No»,
Dile que no pude conseguir al niño, tengo a los otros dos. Ok, suena bien, estaré esperando. El hombre colgó y me dijo de nuevo que estábamos esperando a recoger a alguien y que luego nos llevaría a casa. 15 minutos. Este hombre había esperado 15 minutos antes de volver a llamar y decir que se iba. Realmente no pude entender lo que dijo la otra persona en el teléfono, pero luego respondió con un no, él no viene. Nos dijo que realmente lamentaba la espera, dio la vuelta a la esquina y luego comenzamos ese viaje realmente largo de regreso a casa. No llegamos a casa hasta las 5:30. Mi madre se enfureció en el momento en que vio ese auto. Nos sacó del auto y fue hacia el conductor. Tuvieron que contener a mi madre para que no le gritara y finalmente fue interrogado por la policía. Nos preguntaron a dónde habíamos ido, pero yo realmente no sabía nada. Estaba tratando con todas mis fuerzas de recordar todo, pero todo se volvió borroso y solo estaba entrando en pánico por lo que recordaba. No creo que lo hayan acusado de nada, creo que simplemente lo suspendieron por unos días y luego le dieron un grupo diferente de niños para recoger. Puede que haya sido inteligente en los libros, pero yo, a mis 10 años, no era inteligente en la vida real. Y estoy tan contenta de que no haya pasado nada. No fue hasta años después cuando le conté la historia a una amiga que me dijo que pensaba que me iban a vender. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.